Quiero dar la bienvenida en este instante a Jaime Dunn, analista económico, quien nos permitirá tener un análisis pormenorizado de lo que representa este alcance que ha dado el FMI. Muy buenas tardes, Jaime, gracias por estar presente acá en DNews. Te saluda César García desde Quito. César, un gusto estar en tu programa. Bien, Jaime, ¿a qué crees que corresponde esta baja en las previsiones para nuestra región del FMI? Bueno, evidentemente, no solamente, como tú mencionabas, no solamente es en nuestra región, sino también es en otras regiones. En realidad, el PIB mundial ha sido revisado a la baja, ¿no es cierto?, de un 3.4%, que era el 2022, a un anémico crecimiento de apenas el 2.8% para el 2023. Y evidentemente aquí lo que se está viendo es las consecuencias de la política monetaria más estricta que están teniendo todos los bancos mundiales de manera coordinada, de subir las tasas de interés para frenar los brotes inflacionarios que han ocurrido a nivel mundial. Como sabemos, después del COVID, la demanda ha sido más fuerte que la oferta mundialmente, y eso ha hecho subir los precios prácticamente en todos los países del mundo, César. Y evidentemente, como decía, esta coordinación mundial de bancos centrales de tratar de bajar la inflación a una meta del 2%, pues está teniendo sus consecuencias. Y las consecuencias, por supuesto, que se buscan, además, con una política monetaria más estricta, es evidentemente de encarecer el dinero, de subir las tasas de interés, de hacer que el dinero sea más caro, caiga la inversión, caiga el consumo, y por supuesto a países en Latinoamérica como los nuestros, que somos exportadores de commodities, empieza a afectar directamente en el crecimiento, y de ahí que, como tú bien dices, hay una corrección a la baja en el crecimiento de Latinoamérica. Recordemos que ya el 2022 el crecimiento era del 4%, ya se había registrado una baja inicial a menos de la mitad, del 1,8%, y ahora revisan a una baja adicional. Ahora, si hacemos un mapeo un poco pormenorizado de lo que pasa, por ejemplo, en América Latina, ¿por qué si la mayoría de bancos centrales adoptaron la decisión de subir sus tasas de interés, a unos les afecta más y a otros menos en el crecimiento de sus economías? Bueno, justamente el Fondo Monetario también hace notar algo que ha sucedido después del COVID, que evidentemente lo que ha pasado es que esta globalización que teníamos ha parado de manera súbita, y en realidad estamos enfrentando lo que es una fragmentación geoeconómica, y debido principalmente a que las cadenas de suministros todavía no se han restablecido, muchos países han empezado a expandir sus economías en relaciones comerciales más en sus regiones y con sus países vecinos, y evidentemente eso ha hecho que la economía mundial se empiece a regionalizar, y es así, como tú bien dices, que ciertas regiones, por ejemplo, van a crecer más que otras. Es más, la misma eurozona, por ejemplo, se está notando en su revisión que ha tenido, a pesar de que va a crecer menos del 2022, ha tenido un incremento en su proyección de crecimiento, aunque sea muy poco, pero sí hay un incremento respecto a, por ejemplo, Latinoamérica. ¿En qué medida las políticas económicas, monetarias, terminan afectando, por ejemplo, a naciones como Argentina y Venezuela, que son casos creo que muy particulares en nuestra región, en donde vemos una hiperinflación, una depreciación del dólar inusitada? ¿Son políticas que se toman a nivel de cada gobierno los que terminan incidiendo en esto, o también factores externos que son contraproducentes? Bueno, son en realidad ambos, aunque la política monetaria y el endurecimiento que estamos viendo evidentemente ha nacido primero con los Estados Unidos y meses después con los países de la eurozona, pero evidentemente con la inflación que ha empezado a escalar a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica, que se ha tenido, como tú bien mencionabas, una inflación de cerca del 14%, a pesar de estos incrementos en tasas de interés, apenas ha bajado al 13%, es decir, hay mucho camino todavía por hacer. Pero economías como Venezuela, economías como Argentina y, por supuesto, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, países que tenemos
economías abiertas por el lado de las exportaciones, pues vamos a sentir también una baja en el crecimiento, porque parte del crecimiento económico de un país es, por supuesto, tener una balanza comercial positiva y poder exportar lo más que se pueda. Y evidentemente, mientras la demanda mundial por esta política monetaria restrictiva empieza a caer, lo primero que se empieza a dejar de demandar son productos en los cuales los commodities que producimos en la región empiezan a bajar, y eso va a impactar en nuestro crecimiento, por supuesto. Entonces, la demanda mundial demanda commodities que nosotros como latinoamericanos proveemos en la mayor cantidad de los países de Latinoamérica, y por supuesto eso nos va a afectar. En el mundo demandan menos y nosotros no podemos crecer porque nuestra oferta no es suficientemente grande para permitir el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Hay algo que termina postergándonos y ha sido siempre esa eterna dependencia de los commodities, de las materias primas, y parte también del informe recomienda que los países comiencen a invertir en energías renovables, en proyectos que permitan ser sustentables en el tiempo y que también permitan la diversificación de la exportación de nuestras regiones. Vemos el ejemplo mexicano, en donde hay acercamientos puntuales, por ejemplo, con grandes transnacionales como Tesla, para comenzar en ese camino. ¿Tú piensas que esa es la hoja de ruta hacia donde deben comenzar a invertirse las economías de nuestra región? Bueno, definitivamente, porque evidentemente las fuentes de energía tradicionales se han vuelto más complejas de tener para muchos países, y algunos países que exportaban, evidentemente, por ejemplo, el caso de Bolivia, un gran exportador de gas natural, simplemente ya no tiene la cantidad suficiente para siquiera consumirlo internamente. Entonces, definitivamente hay que cambiar la matriz energética de muchos países hacia la energía renovable, y evidentemente eso va a ser fundamental para el crecimiento económico de nuestros países, porque evidentemente el precio de la energía, al tener esa dependencia también, el efecto que tiene de los precios internacionales que hacen de que no tengamos los ingresos que teníamos antes, evidentemente a países como exportadores como los nuestros, evidentemente nos va a afectar de manera notoria. El otro problema también es que no solamente en el tema energético es que hacer cambios, sino de hacer cambios también para atraer la inversión extranjera. El Fondo Monetario hace notar también que la inversión extranjera se está viendo muy disminuida en muchos países, especialmente en Latinoamérica, por los incrementos en riesgos que hay, y evidentemente es algo también en lo que vamos a tener que trabajar. Y esta dependencia que tú dices, evidentemente es muy importante, y hay que dejar de depender del mundo, especialmente de las grandes locomotoras, ¿no es cierto? Estados Unidos y China. Fíjate lo que ha pasado en el mundo en realidad. Estados Unidos ha sido la gran locomotora hasta el año 2008, y eso ha ayudado a todas las economías, incluyendo por supuesto a Latinoamérica. Después de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos del 2008, el que toma el lugar de la locomotora mundial es la China. Y la China entre el 2009 y el 2014 es el que empuja a todos los países de Latinoamérica y nos beneficia mucho con sus demanda de commodities. Pero la China hoy en día está con problemas también. Entonces, el hecho de que la China esté con los problemas que tiene hace que ya no sea el gran demandante de commodities, y a pesar de que va a tener un crecimiento del 5%, para estándares chinos eso es prácticamente una depresión económica al crecer con términos tan bajos. Entonces, la locomotora de Estados Unidos está parada y la locomotora china también. Entonces, ¿quién va a jalar a Latinoamérica? Y como no hay quien jale al tren latinoamericano, es que tenemos estas proyecciones de crecimiento tan bajos. Muy bien, gracias Jaime. Esa gran conclusión: el combate a la inflación nos termina costando un crecimiento menor a lo que se preveía, y también por eso que tú mencionabas al último, se entiende claramente hacia dónde va este último viaje de Lula con China, en donde obviamente se trata de seguir dinamizando esa relación con quien termina siendo ahora nuestro principal socio comercial. Muy gentil, gracias Jaime, buenas tardes, que pases bien. Gracias a ti, César, buenas tardes.